la moneda o respaldarla en las reservas en oro y en divisa. Sí. Te pregunto antes de entrar a las otras tres que vas a plantear, José, ¿por qué no hacerlo en petróleo? Como ha argumentado el gobierno a través del llamado Petro. No, porque respaldarla en petróleo y en divisa es lo mismo, porque el petróleo se vende en divisa, no se vende en moneda local. Entonces, o sea, ¿no lo puedes respaldar en las reservas, por ejemplo? No, bueno, el gran respaldo de la moneda es un respaldo institucional, que es el respaldo de la credibilidad del Banco Central. Fíjate, Vladimir, el Banco Central de los Estados Unidos no tiene oro en su tenencia. El Banco Central Europeo no tiene oro ni otras divisas. ¿Qué es lo que tiene el Banco Central Europeo? Tiene a Mario Draghi, de presidente del Banco Central, que no le da un crédito al gobierno, sino un crédito al sector privado. No financia el fisco, el Banco Central Europeo al fisco. ¿Cuál es la gran credibilidad del sistema monetario de los Estados Unidos? Que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, salvo excepciones muy precisas como la crisis financiera de 2009, no financia el gobierno. Y nunca ha hecho default de la deuda. Nunca. En la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde el norte y el sur dirimieron, el norte industrial y el sur esclavista dirimieron en una guerra la supremacía de los Estados Unidos, en esos años de guerra, los Estados Unidos pagó su deuda. Entonces, cuando la guerra de Vietnam, pagó su deuda. Entonces, eso le da una gran credibilidad. Y el Banco Central Europeo igual, porque el Banco Central Europeo tiene detrás de sí al Banco Central Alemán. Y aquella frase de los grandes ministros de Finanzas y de Banco Central Alemán, que decía, no todos los alemanes creen en Dios, pero todos los alemanes creen en el Bundesbank, es decir, en el Banco Central. Eso es lo que te da la confianza en la moneda. Continuemos con la tercera propuesta. La tercera propuesta es eliminar el control de cambio. No remozarlo, abrir unas casitas de cambio para acá. No, eliminar. Esa es la fuente de la corrupción, el mecanismo perfecto de la corrupción. Cuando tú eliminas el control de cambio y la moneda refleja su valor, que esa es una de las preguntas que hay por allí, ¿cuánto puede costar la moneda? Tú resuelves un problema, el problema de PDVSA, de la finanza de PDVSA. PDVSA está quebrada, ¿por qué? Bueno, porque PDVSA enfrenta una inflación de 25.000% en el año, pero tiene el dólar anclado, todavía vende dólares a 10 o a un tipo de cambio al Banco Central por debajo del equilibrio. Entonces eso crea un desbalance a PDVSA, ese desbalance lo obliga a ir al Banco Central a financiarse y ahí viene la impresión de dinero. Y además eso le frena sus posibilidades de invertir de crecimiento. en Vladimir, el momento de la producción, mira, por ejemplo. Vladimir, no sé si tú sabías, la gente que nos está viendo o escuchando a esta hora, no sabe tal vez que la nómina del Banco de PDVSA, los 150.000 trabajadores que tiene, se lo paga el Banco Central. PDVSA no genera caja para pagar la nómina, tiene que ir al Banco Central a pedir plata. Entonces, eso hay que corregirlo, eliminando el control de cambio, que es la madre de la corrupción. ¿Qué otro? La cuarta medida, el tema de la deuda externa. Venezuela debe hoy 150.000 millones de dólares, más de lo que es el tamaño de la economía, más del 100% del Producto Interno Bruto. Estamos endeudados y estamos ahora en lo que llama un default de la deuda, o también llamado incumplimiento del pago. Esto es que tú no pagas la deuda. O sea, ¿qué hiciste tú? Tú fuiste y dijiste a la gente, yo tengo aquí un bono venezolano y de PDVSA, cómprame el bono para financiarme y yo te lo voy a pagar. Y llegó el vencimiento y dice, no te voy a pagar ahora. Y el tipo te dice, el que te debe, ¿y por qué no me deja pagar? Bueno, porque no tengo plata. Entonces él te pregunta, ¿y qué hiciste tú con el billón de dólares que recibiste del 98 para acá? Bueno, lo gasté en misiones, lo regalé, le di gasolina al Bronx en los Estados Unidos, construí hospitales en Nicaragua, en Bolivia, en República Dominicana. Entonces, ahora no tengo plata para pagar. No vas a pagar a mí. Entonces tú estás en default de la deuda. Eso quiere decir que yo no te voy a prestar más nunca a ti. Porque ya perdí la confianza, porque no me pagaste cuando correspondía. Pero este es un default peligroso, además, Vladimir. Un default peligroso porque ese default es selectivo. Le pago a unos sí y a otros no. Acaban de pagar el bono de PDVSA 2020, que se vencía los intereses en mayo, y lo pagaron. ¿Y por qué lo pagaron? Porque ese bono tiene como garantía Citgo, la mitad de Citgo, que es la empresa petrolera de Venezuela en los Estados Unidos. Y si tú no pagabas Citgo, te podían quitar Citgo. Entonces sí pagaste eso, pero a los otros, a los pensionados que tienen los bonos venezolanos, no le estás pagando. Entonces, eso te cierra el mercado. Eso quiere decir también que el famoso bloqueo, el llamado bloqueo, no existe. No existe porque tú pagaste a los acreedores de PDVSA. ¿Y por qué no pagas la otra deuda? Mi conclusión, Vladimir, y mi posición es que la deuda, tal como está, no se puede pagar. Pero hay que ir a un proceso de refinanciamiento ordenado. ¿Qué es un financiamiento ordenado? Refinanciamiento ordenado.
Yo llamo a los acreedores, los que están acá, los muchachos que están acá, miren muchachos, vengan acá. Yo les debo, yo reconozco que les debo, pero ahorita no les puedo pagar. Tengo dificultades con PDVSA, la producción está cayendo, necesito levantar la producción. Denme un tiempo para pagarle. Yo sí les voy a pagar. Y un plan de pago que se hace, ¿no? Un plan de pago, exacto. Entonces, la deuda que se está venciendo ahorita, dame 5 años de gracia. Vamos a refinanciar la deuda. Vamos a hacer una rebaja de la deuda. Y entonces tú te entiendes con los ¿Tú eres acreedores. partidario de ir al Fondo Monetario para que ayude en ese proceso? Yo sí estoy de acuerdo. Sí. Sí estoy de acuerdo complejo. porque si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, así no implique un programa como tal, nadie te va a prestar Por un cierto, centavo. ¿qué opinas de la propuesta que ha hecho tu excompañero de militancia, Roy Daza? Excompañero de ambos, ¿no? Sí, Roy de Daza. militancia. Roy Daza Amigo personal de ambos. Sí, Roy Daza es un militante revolucionario de toda la vida. A Roy Daza le mataron un hermano de la guerrilla, a Iván. Iván, sí. Hermano de Armando, el llamado El chino, Chino sí. Daza. Bueno, y de Pavel Rondón también. De Pavel, un gran hombre, Roy, amigo mío y amigo tuyo de toda la vida. Roy y yo vivimos juntos en un apartamento en La Vega. Somos muy amigos de toda la vida. Roy hizo una propuesta muy sensata. Roy dice, bueno, vamos a ordenar la economía, no podemos seguir emitiendo dinero orgánico, vamos a eliminar el control de cambio. Y otras medidas ya le cayeron allí, que neoliberal, porque eso es lo que te ponen, la etiqueta. No discuten lo que tú estás planteando ni pensando, te ponen el remoquete, neoliberal, Roy Daza neoliberal, por favor, ¿a quién se le ocurre eso? Pero volvamos con el tema que estamos hablando y dejemos a nuestro amigo Roy tranquilo. Aquí dice Jim Duque, para el país lo mejor que pudiera pasar es liberar el dólar, un control de cambio que ha llevado a soluciones paralelas de las cuales llevan al país en una hiperinflación devastadora. Pero Eduardo Mesa te pregunta, ¿se puede aplicar en Venezuela para bajar la hiperinflación la fórmula de Perú? Sí, ese es uno de los que funcionó. ¿Qué fue lo que se hizo allí Bueno, brevemente? Perú fue un ajuste de la moneda. El gobierno de Fujimori paró la emisión de dinero, ajustó el déficit fiscal, buscó un acuerdo de refinanciamiento de la deuda y ajustó también la tasa de cambio. La tasa de cambio ya no hubo control de cambio, eliminó todos los controles de la economía y Perú tiene hoy 1,7% de inflación anual. Entonces dígame si funcionó o no funcionó. Claro que funcionó. Y están funcionando que los venezolanos están yendo en masa a Perú. No están yendo para Cuba, están yendo para Perú. Yo no he visto a nadie que diga, no, yo quiero ir para Cuba voluntariamente. No, es para Perú, porque hay progreso, hay estabilidad de precios. La quinta propuesta. Saneada las cuentas públicas, resuelto el problema de la emisión de dinero, que no se va a poder emitir dinero si no tiene en caja el Banco Central dólares, euros o reservas en dólares. Fijamos el tipo de cambio. Recogemos todos esos bolívares viejos inservibles, que no sirven para nada, y ponemos una cotización. Un bolívar nuevo, 1 millón de bolívares viejos. Y recogemos todos esos bolívares y emitimos un nuevo bolívar. Y ese bolívar va a estar 1 a 1 con el dólar. Un bolívar, un dólar. De manera que el camarógrafo de aquí de Globovisión, la gente que nos ve, que va a ganar 300 bolívares, va a ganar 300 dólares. Y esa tasa de cambio no se va a poder evaluar por un tiempo. Esa es una forma de dolarización. No es de dolarización, porque tú mantienes tu moneda. Vamos a la pausa para la parte final de este programa con el diputado José Guerra, economista, profesor universitario. Ya regresamos.